Se recomienda que las personas de 18 años o más hagan un mínimo de 150 minutos semanales de actividad física aeróbica moderada, o bien 75 minutos de actividad física vigorosa para mantener en buen estado las funciones cardiorrespiratorias y musculares, la salud ósea y también prevenir y evitar la depresión. Vamos a continuar con el programa, vamos a continuar con Salud Deportiva. El doctor Washington Tejada con nosotros, un especialista de la visión. Doctor, antes de la pausa, le preguntaba sobre el estrabismo en los niños, esos niños que quieren hacer deporte. ¿Con ejercicio esto puede corregirse un poquito o lamentablemente no? El paciente con estrabismo, mi recomendación es que se haga cirugía si lo amerita, y ya después de eso hay ciertos ejercicios que puedan ayudar al niño a mejorar la convergencia, y eso pues su oftalmólogo pediatra después de la cirugía se lo puede recomendar. Pero un niño que quiere hacer deportes y tiene estrabismo es un niño que necesita ser intervenido, si es así, y corregir su estrabismo. Se corrige totalmente. Se corrige bastante, a veces puede quedar un poquito de algunos grados de desviación después de la cirugía, pero lo importante es poder mantener la función binocular, y con esto sí se logra con la cirugía. ¿Ha tenido usted deportista, doctor, ya en la sala de cirugía? Sí, Sí, mucho pelotero. de verdad. ¿Por qué problemas llegan esos peloteros a su consultorio? Bueno, principalmente los peloteros jóvenes llegan porque están usando lentes, y entonces pues quieren poder tener mayor capacidad funcional a nivel de ejercer sus labores. Estos pacientes siempre tienen la duda, que desean ver si tienen que seguir usando lentes, qué tipo de lente ponerse o si existe otra solución. Yo usualmente, dependiendo del tipo de error refractivo que tenga, entonces pues si es un error refractivo tipo miopía y que el paciente necesita tener que estar usando lente o lente de contacto, son pacientes en los que está bastante bien recomendado poder hacer la cirugía refractiva. Sí. ¿No hay consecuencias? En toda cirugía puede haber complicaciones. Las complicaciones de la cirugía refractiva están por debajo de un 1%. Ese es el miedo principal. Todo paciente que piensa en operarse de LASIK tiene el miedo de si se va a quedar ciego después de la cirugía. Esta es una complicación muy rara. Cada vez los mecanismos de inclusión son más exigentes para lo que uno va a exigir al paciente que va a ser intervenido, y aún en todos los tiempos el riesgo sigue siendo bastante bajito. Y es interesante que los pacientes siempre se preocupan si va a quedar ciego con la cirugía refractiva. Sin embargo, la causa número 1 de úlceras corneales es el uso de lentes de contacto, y generalmente son pacientes que usan lentes de contacto. Y está reportado que anualmente hay mayor complicaciones en pacientes que usan lentes de contacto que en pacientes operados con cirugía refractiva. Entonces es una cirugía bastante segura, que te da una buena recuperación visual, te permite estar libre de lente y te da mayor funcionabilidad. ¿Usted se imagina, doctor, un pelotero que no vea bien y venga esa pelota a 100 millas, a 100 kilómetros por hora? El pobre no va a hacer nada. No, imposible, imposible. Y más el paciente miope, que ve fatal de lejos. Sí. Ve muy bien de cerca, pero ya la pelota pasó. Ay, pues me da pena. Con el automovilismo, con el motociclismo, hay también bastante riesgo, pero también hay que tener una buena visión. Eso en el caso de Fórmula 1, imagínese usted que a esa velocidad de 300 y tantos kilómetros que usted no vea bien. No, eso es imprescindible, tener una buena visión, tener un buen chequeo anual. Y también en esos pacientes ya de Fórmula 1 y ese tipo de cosas, son pacientes que a veces tienen muchos accidentes. Y en esos traumas, a veces que uno ve que chocan y no pasa nada, pero esos traumas pueden tener consecuencias incluso neurológicas, y son consecuencias que te pueden causar afección en cuanto a los campos visuales, afectaciones que te pueden limitar de sacarte de por siempre como piloto de Fórmula 1. Bueno, imagínate, se cae uno caminando y ese contacto ya con el suelo, cómo uno lo siente en el cuerpo entero. Imagínate una velocidad, lo mismo que usted cae de un edificio. Sí, eso es fatal, y son pacientes que deben ser muy bien chequeados, y son pacientes que deben tener muy buen control. Doctor, nos están preguntando aquí qué hay que hacer cuando se lagrimea de un solo ojo de forma continua. Bueno, es bueno saber qué sería la edad del paciente, porque si es en niños, hay cosas que deben buscar. Si es un niño pequeño, está seguro que ese lagrimeo y fotofobia no sea un glaucoma congénito.
Si es un paciente joven o adulto, hay que ver que la causa no sea un tipo de conjuntivitis alérgica o una conjuntivitis que está empezando. También hay que descartar que no sea ninguna obstrucción en la vía lagrimal, alguna obstrucción del punto lagrimal. O sea que un lagrimeo en un ojo a veces parece sencillo y le dicen ponte tal cosa, pero puede ser muchas cosas. Y entonces una mancha blanca en el ojo, ¿qué puede provocar? Bueno, si es una mancha blanca en la córnea, es lo que se llama un leucoma corneal. Muchas veces está causado por cicatrices postraumáticas. Ocurre un trauma en el ojo, se forma entonces una cicatriz. Y esa cicatriz, el problema que tiene es que dependiendo de dónde esté, si está en el eje visual, pues va a causar una distorsión visual y el paciente pues no va a poder ver bien. Si la cicatriz está a nivel periférico, puede causar ciertas aberraciones en cuanto a cómo la luz entra en el ojo, pero el paciente va a poder funcionar bien. ¿Ha tratado usted muchas personas con uña, como dice el pueblo dominicano? Tiene uña en el ojo. Bueno, el pueblo dominicano es muy sabio, porque este es el único país, creo que le llaman uña, pero le llaman, el término es el pterigium. Lo que pasa es que el pterigium tiene un riesgo o una incidencia de que aún después de tu operarlo, él vuelve y sale. Entonces los dominicanos le pusieron uña, o sea que es un buen término, porque la uña tú la cortas y vuelve y sale. Y dice, bueno, pues el pterigium lo quitan y vuelve y sale. Y de ahí viene el concepto. Es una cirugía que yo a los pacientes les recomiendo, pues depende el nivel de pterigium que sea, grado 1, grado 2 o grado 3. En muchos casos estos pterigium pueden causar, aumentar el astigmatismo y por tanto una disminución de la visión. Yo le digo a los pacientes que el pterigium a veces cuando es muy pequeño, como tiene ese % de recidiva, aún en las mejores técnicas, la técnica que yo utilizo en los pacientes de pterigium es con autoinjerto de conjuntiva, para de esa manera evitar de que pueda, por lo menos tenga un 80% de chance de que no vuelva a salir. Y yo lo que le digo a mis pacientes es, mira, la causa de operarte de pterigium es si te causa mucha molestia visual, mucho ardor, muchos síntomas, si te está causando una disminución visual o si estéticamente tú te lo quieres retirar. Y en estos pacientes, pues es conveniente, en caso de que hay mucha molestia o causa astigmatismo, es conveniente retirarlo. En atletas que le esté causando el pterigium mucha irritación o le esté causando mucho astigmatismo, pues lo correcto es retirarlo. Es una cirugía relativamente sencilla y una recuperación rápida. Otra pregunta, doctor, de una de las personas que están en sintonía. ¿Hay con relación a los peloteros, las rayas negras bajo los ojos? Le hemos explicado en otras ocasiones, pero nada, explíquelo usted, doctor. Bueno, ellos tratan con las rayas negras debajo de los ojos de disminuir el glare que ocurre con los rayos de sol y ultravioleta. Y en cierto sentido sí funciona, pero yo les recomiendo usar lentes de sol polarizados que todavía te causan una disminución más de esos rayos visuales, porque a veces la luz entra en el ojo, pero hay mucha luz cuando entra el rayo visual que no entra al ojo, sino que choca con las estructuras y se refleja. Y entonces esas son las luces que te provocan los glare. Y entonces pues con estas manchas negras que se ponen aquí debajo, pues ellos eliminan mucho ese glare. Eso es los peloteros, no vamos nosotros a salir a la calle disfrazados. Nosotros estamos en el 27 de febrero. Doctor, ¿la dislexia qué es y cómo se relaciona en la vista? Bueno, la dislexia es un problema en cuanto a una disfunción en cuanto al habla. Pero también el problema con la dislexia es que hay muchos pacientes que los niños tienen problemas en cuanto a la lectura, la escritura y parece que están retrasados en cuanto a su desarrollo escolar. Pero muchas veces el problema no es dislexia que tienen, sino que el problema que tienen es un problema visual. Entonces el niño no está viendo bien, el niño por no poder ver bien, entonces se le dificulta poder aprender a leer, poder aprender a escribir. A veces son niños que sacan mala nota y no saben por qué se debe, pero muchas veces se debe por un problema visual. Él no está viendo bien, si no está viendo bien, pues me aburro y hago otra cosa en vez de hacer lo que tengo que hacer y por ende va a ir más retrasado en cuanto a su aprendizaje. Por eso es recomendado, los colegios siempre mandan a hacer los chequeos visuales a los niños, porque muchas veces el niño puede tener un problema refractivo que no se están dando cuenta y simplemente corrigiendo el problema refractivo, pues el niño no tiene dislexia, no tiene que ir a terapia ni nada de eso y simplemente con lentes se mejoró. Usted sabe que televidente, no televidente, amigos, hablan mucho del ojo vago. ¿Esto tiene sus riesgos?
Bueno, el riesgo, si hay un problema que se llama una ambliopía anisometrópica. El término de ojo vago es realmente el término de ambliopía. Anisometropía significa que tú tienes un defecto refractivo en un ojo mayor que en otro. Entonces, por ejemplo, un niño puede ser plano de un ojo que no necesite ningún tipo de aumento y de otro ojo ser +3 o ser -4. Y ahí hay un problema porque hay muchos pacientes que llegan ya a edad adulta y ahí es que se dan cuenta que ven menos de un ojo y de otro no. Y lo que ocurre es que nosotros normalmente vemos binocular y el cerebro escoge el ojo que mejor ve para cada tarea. Entonces, ¿qué ocurre? El paciente no se da cuenta y cuando se viene a dar cuenta de que un ojo no estaba viendo y el otro sí, ya es muy tarde y entonces desarrolla la ambliopía. ¿Qué es lo correcto? Si el paciente tiene una ambliopía anisometrópica o un ojo vago, por un defecto refractivo, cuando tú pones el lente a temprana edad, tú haces que ese ojo logre enfocar como debe enfocar y el cerebro entonces lo utilice los dos ojos iguales y por tanto tú no desarrollas una ambliopía anisometrópica. Mira, doctor, hay mucha gente que dice, yo veo más del ojo derecho que del ojo izquierdo. Y uno pregunta, ¿y por qué siempre el ojo derecho puede ver más que el ojo izquierdo? Bueno, hay otra cosa que no es ambliopía, sino dominancia. Siempre hay un ojo dominante y otro que es no dominante. Y a veces el ojo dominante es el que peor ve, que eso es algo interesante. Pero generalmente uno tiene un ojo dominante y un ojo no dominante. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es bueno en el sentido ya pacientes mayores para hacer cirugía lo que se llama monovisión. Hay muchos pacientes que ya vienen con desarrollo de cirugía de catarata y no pueden pagar un implante multifocal, por ejemplo, para poder quedar bien de lejos y de cerca. Pero entonces yo le ofrezco, mira, existe lo que se llama la monovisión. El cerebro escoge con qué ver. Tu ojo dominante se deja para que vea de lejos. Tu ojo no dominante lo dejamos para que vea de cerca. Y de esa manera tú puedes quedar viendo bien de lejos y de cerca sin tener que usar lentes. Bueno. Y entonces aprovechamos, si la naturaleza, como si nos dan limones, hacemos limonada. Hacemos una limonada, un poquito de azúcar con hielo. ¿Los ejercicios visuales pueden mejorar en lo que es el rendimiento en el deporte? Hasta ahora no hay nada que esté comprobado de que así lo hagan. Lo que sí te puede mejorar el rendimiento es mantener una buena visión, una buena alimentación y un buen control de asegurarte de que tu visión es correcta, la refracción que necesites esté corregida, tu película de lágrimas esté como tiene que estar y eso sí. Y tener siempre pendiente, a veces a nosotros los oftalmólogos no se nos olvida que el ojo está pegado de un paciente. Y el paciente puede tener enfermedades sistémicas que deben ser chequeadas, por ejemplo, un paciente diabético, son pacientes que te van a desarrollar otro tipo de patología intraocular que te va a causar una disminución visual y no es por gafas, y no es por catarata, y no es por un defecto refractivo, y esas son cosas que debemos también valorar. Bueno. Doctor, usted habló de alimentos. ¿Cuáles son entonces los alimentos que pueden ayudar a tener una mejor visión? Mira, no hay nada comprobado. No hay nada comprobado. Sí. Zanahoria, nada de Dicen esto. que la vitamina A y ese tipo de cosas. Pero no hay nada comprobado que eso te vaya a evitar que tú desarrolles una catarata o algo así. Ya en pacientes con degeneraciones maculares asociadas con la edad, pues sí, un buen tratamiento con vegetales verdes y ese tipo y vitaminas te pueden ayudar al proceso, pero no hay nada que te podamos poner que te mejore. A mí me da mucha risa que hay pacientes que llegan donde mí y me dicen, doctor, yo no quiero que me dé catarata. ¿Qué hago para que no me dé? Bueno, te puede morir, porque la catarata, el cristalino no para de crecer y con la edad pues vas a desarrollar catarata. No hay forma de evitarlo. Queremos aprovechar, antes de finalizar, doctor, con estas personas, las mujeres lo hacen más que los hombres. El lente de contacto, que a veces duermen con él, vienen irritaciones, pero belleza ante todo en el caso de algunas mujeres. Sí, mira, el lente de contacto es muy bueno y si estás manejándolo correctamente, pues algo que te soluciona grandemente y te da mayor campo visual, te da una mejor visión. Pero el lente de contacto hay que tener cuidado porque, como dije anteriormente, es la causa número 1 de úlceras corneales, por lo menos en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras más usas el lente de contacto, si tú eres el paciente que lo usa por más tiempo sin retirártelo, tú eres el paciente que duerme con el lente de contacto, tú estás aumentando los riesgos de que algo así pase. Una lesión en la córnea y de ahí una bacteria que entre, ya tienes una úlcera. Y las úlceras por lente de contacto son serias porque te puede causar úlceras incluso graves que te puedan incluso llegar al punto de perder la visión.
Además, el manejo del lente de contacto. Yo tuve un paciente que cuando cultivamos el lente de contacto habían bacterias, que habían algunas que ni yo conocía. Ay, 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 maco, cacata, y una serie de cosas. Así mismo, entonces hay que tener cuidado. Yo la belleza, ante todo, estoy a favor de eso, muy bien. Para la mujer es muy difícil tener que maquillarse con un lente, se le hace difícil. Yo en esos pacientes recomiendo, en caso de que el lente de contacto esté causando irritación o alergia, la cirugía refractiva. Doctor Washington, un número telefónico, una dirección donde nuestros deportistas, nuestros televidentes le puedan llamar o visitar. Bueno, nos pueden contactar en Clínica Oftalmológica de Santo Domingo y el teléfono es 809-532-6004. Repetimos. Clínica Oftalmológica de Santo Domingo, teléfono 809-532-6004, con el doctor Washington Tejada o con el doctor Herbert Stern. Ese es mi amigo. Usted también ya es mi amigo mío, doctor. Bueno, muchas gracias por venir, gracias por esta gran oportunidad de nuestros televidentes, nuestros deportistas, nuestros atletas, estar en sintonía y también recibir buenas informaciones de parte suya. Bueno. Muchas gracias. Gracias a usted. Ustedes se quedan con nosotros, nos vamos a la pausa, regresamos con En Ruedas. Vamos a hablar de vehículos en la parte final. Se quedan con nosotros.